En el ejercicio 29 decía, dado, dice, esta es la hipótesis, ¿no? El rayo BD diseca al ángulo ABC. Si lo biseca, nosotros ya sabemos que lo divide en dos ángulos igual. Entonces dice, hay que demostrar que la medida del ángulo ABD, pinta con color, es la mitad de la medida del ángulo ABC. Tenemos que probar que ABD es la mitad de ABC. Bueno, ya nos dan los pasos, digamos, el razonamiento lógico. Esto es lo que yo les decía en el video, ¿no? Siempre la primera proposición es el dado. ¿Sí? Podemos poner dado o hipótesis para justificarlo, porque siempre la hipótesis que queramos probar algo se considera verdadera. Entonces ahí pueden escribir en el paso 1 dado o hipótesis. Parece que conviene escribir con el otro. Bueno. En el segundo dice, la medida del ángulo ABD es igual a la medida del ángulo DBC. Esa proposición es verdadera, ¿o no? Sí. Bueno, y entonces, ¿cuál es la definición, el teorema o el postulado que a mí me asegura que la medida del ángulo ABD es igual a la medida del ángulo DBC? La definición de bisectriz. Exactamente, entonces ahí hay que escribir definición de... Voy a poner otra cosa. Definición de bisectriz de un ángulo. Bueno, el 3 ahora dice, la medida del ángulo ABD más la medida del ángulo DBC es igual a la medida del ángulo ABC. ¿Es verdadero eso? ¿De acuerdo o no? Sí. Ya sabemos que todas estas posiciones como están puestas son verdaderas, pero bueno, si alguien espera en desacuerdo o no lo entiende, lo pregunto. ¿Cuál es la definición, el teorema o el postulado que nos permite decir que la suma de la medida de los dos ángulos es la medida del ángulo ABC? La adición de ángulo. Sí. Era un postulado, ¿cierto? Sí, un postulado. Entonces, vamos a escribir en la justificación del paso 3, postulado de adición. ¿Está? Sí. En el 4 que dice la medida del ángulo ABD más B ABD más ABD. ABD es igual a la medida del ángulo ABC. ¿Qué les parece? Entre el paso 3 y el paso 4. El paso 4 sí o sí se tiene que deducir uno de estos tres pasos anteriores. Sí. No puede aparecer nada, ¿cierto? Está relacionado. Entonces, de estos tres pasos anteriores, ¿qué es lo que nos permite escribir que la medida del ángulo A, la medida del ángulo B, la medida de AB? Yo le puse sustitución a ese paso. Claro, Porque sustituí, claro. Dice, fíjense acá, si el ángulo ABD es igual al DBC, Sí. en el paso 3 reemplazamos esto ángulo. por lo que es igual. Sí. ¿Bien? Sí, así. Entonces es sustitución del igual. En este punto 5 yo tengo... ¿Por qué
Es distributivo también y es sustitutivo, una sustitución, pero ¿va los dos o uno solo? Y si hay dos justificaciones, ponemos las dos. Ah, yo tengo sustituciones en ese. A ver el 5. Dice 2 por la medida de ABD es igual a ABC. En el caso anterior, sumar dos veces el mismo número es lo mismo que Sí. multiplicar por 2. Sí. Entonces, ¿cómo lo escribimos eso? Puede ser Una definición propiedad. de multiplicación, Bien. ¿o no? Sumar dos veces el mismo número es lo mismo que multiplicarlo por 2. Y el último, ¿qué es lo que dice el 5 y el 6? Multiplicó. Ambos miembros de la igualdad, Un medio. Por un medio del ángulo. entonces si a la izquierda multiplicamos por el medio, queda B. Y acá nos queda la mitad. Y fíjense que esta última es lo que nos pide. Perdón, profe, ¿podrías repetir? Tengo eco, no sé si alguien tiene música puesta también. Sí, yo también siento eco. Ahí está. Bueno, estábamos acá. Yo les decía, de entre el paso 5 y el 6, ¿qué había pasado? Bueno, el 2 no pasa al otro lado dividiendo porque no tienen pata los números, ¿sí? Lo que se hace es multiplicar por un medio ambos miembros de la igualdad. Entonces, lo que justifica el último paso es, ¿cómo era? La propiedad multiplicativa de la igualdad. Bueno, lo que yo les no estaba marcando era que el último paso en una demostración siempre es lo que uno desea demostrar. Fíjense que esto coincide con lo que dice demuestra. La medida del ángulo ABD es igual a la mitad de la medida del ángulo ABC. ¿Sí? Es decir, ustedes acá han demostrado, ¿sí?, a través de este procedimiento, que una bisectriz divide un ángulo en dos ángulos iguales. ¿Vamos? O que la bisectriz divide un ángulo en la mitad de la medida de ese ángulo. El primer paso en la demostración siempre es el dado. Fíjense que yo voy a marcar acá con verde que coincide con con lo que dice dado. ¿Estamos? Y el último siempre es lo que se quiere demostrar. El primer paso siempre se justifica con dado o hipótesis. ¿Sí? Y el último paso hay que justificarlo, al igual que todos los anteriores, ¿cierto? Con un teorema, una definición, propiedad. Bueno, las propiedades son teoremas, solo que les dicen propiedad. Bueno, propiedad, de teorema, definición, propiedad, postulado o acción. Es decir, no podemos acá en las justificaciones escribir otra cosa que no sea alguno de este tipo de enunciados. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. ¿Alguien que haya puesto alguna otra justificación y no esta? Profe, yo en el 5 puse sustitución, propiedad de sustitución. Bueno, pasa que el 5 no teníamos nosotros uno definido para decir este es el que va, digamos, como en el caso de las propiedades, ¿no? Vos decís que has puesto sustitución. Ahí no corresponde sustitución. ¿Por qué?
porque vos no estás reemplazando. ¿Te das cuenta? Cuando hacemos sustituciones es lo que en el lenguaje, digamos, del aula a veces decimos, reemplazamos esto acá. Eso es, cuando se reemplaza es gracias a la propiedad de sustitución de la igualdad. Pero acá en el 5 no estamos reemplazando a nadie. ¿Sí? Ah, ¿saben cuál es, si no, la que ustedes tienen definidas también? Si no, para que les quede, digamos, más clara, lo que sí o sí puede ir es la propiedad de distributiva de la igualdad. Esa puse yo, profe. Nosotros tenemos la propiedad A por B más C. Esto es igual a A por B más más A por C, ¿cierto? Esa era la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma y que también vale para la resta. ¿Sí? Si hay un más ponemos un más y si hay un menos ponemos un menos. Bueno, entonces fíjense cómo estaría acá esa propiedad. Nosotros tenemos que, dice, la medida, voy a escribir para que les quede bien bonito, ¿no? No sé, acá dice, la medida del ángulo ABD, esto era lo que teníamos en el paso anterior, más la medida, si ustedes se dan cuenta, esta propiedad que es la ley distributiva del producto respecto a la suma o a la resta, también se la conoce o se la dice, digamos, abuso de lenguaje, factor común, saben decir, medida de ABD, ¿no es cierto? Porque fíjense, si nosotros en esta igualdad que tenemos aquí arriba, si yo quiero ir de derecha a izquierda, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué es lo que dicen en la escuela? Saco factor común el A y adentro del paréntesis me queda B más C. Eso es lo que se enseña en la escuela, porque a los alumnos no se les enseñan detalladamente todas las propiedades, sino que es más una enseñanza adaptada. Entonces, fíjense, si acá yo sacara factor común, entre comillas, por decirlo de alguna manera, la medida del ángulo ABD, ¿qué me quedaría dentro del paréntesis? 1 más 1. ¿O no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, si uno lo mira así, podría decir que acá se ha aplicado la propiedad distributiva del producto respecto a la suma. Eso sería lo más acorde a lo que venimos estudiando. Propiedad distributiva ahí estaría. Entonces ahí nos quedaría todo justificados todos los pasos. Donde esta es la propiedad distributiva. O esto que usamos acá. ¿Se entendió? Sí, profe, claro, yo había puesto sustitutiva porque tenía como que podía poner cualquiera de los dos ángulos ya que son iguales. Por eso como que A es igual a B, entonces podía poner tanto A como B para multiplicarlo por 2 y que me diera el mismo resultado. Claro, no, cuando vos justifiques de sustitución, sí o sí tenés que estar reemplazando por algo una igualdad que hayas puesto antes. Pues fíjate, acá cuando reemplazamos, la igualdad estaba previamente escrita en el paso 2.
Y acá no está previamente escrito en el paso 4. No. ¿Qué reemplazas vos ahí? Ah, no, está bien, está bien, está bien. Mm, Sí, sí, entendí. Bueno, freno la grabación entonces del ejercicio 29. Gracias. De nada.